Bueno, muchas gracias, doctora Udandi. Como siempre, es absolutamente agradable estar en el ámbito de la academia, con un ambiente siempre acogedor y presto a que se puedan debatir ideas y formas de pensamiento. Bueno, el tema de hoy eh, es un tema, en principio yo sí, lo tendría que tipificar, es un tema complejo, porque vamos a ver si ponemos el primero. Ahí está. Es la interacción de estas tres cosas, cómo las personas reciben y procesan la información sensorial, qué repercusión tiene sobre el control motor de las distintas funciones motoras del cuerpo y estilos cognitivos. Vamos a empezar a entendernos, ¿no? ¿Qué es percepción sensorial? Que es un proceso en el cual los seres humanos integramos y organizamos lo que perciben nuestros sentidos. Esto en principio tiene ya una caracterización, es lo que va a estar en el contenido de toda la presentación, que es absolutamente personal. El control motor es cómo a través de esa percepción de lo que nos rodea, tenemos estrategias motoras con distinto grado de habilidades motoras, justamente. Y el estilo cognitivo. Esto es un agregado que en los últimos años, digamos, ha tenido relevancia en empezar a entender la interacción de las tres cosas, cómo eso influye en elementos comportacionales de una persona, en la toma de decisiones, en la velocidad de la toma de decisiones y en la propia estructura de carácter de la persona. Entonces, es una correlación entre los tres fenómenos, percepción sensorial, control motor y el estilo cognitivo, que vamos a ver un poco de qué se trata, que tiene dos componentes, compleja y dinámica. Es decir, dinámica en los fenómenos temporales, en la evolución del tiempo y en la evolución de cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Vamos a ver después entonces el objetivo de esta presentación es de alguna manera qué aplicación básica le encontramos a la práctica médica. Toda esta interacción contribuye a cómo interactuamos nosotros con el medio, con el mundo que nos rodea y cómo hacemos para aprender nuevas habilidades, tanto motoras como en el ámbito cognitivo. Nosotros vamos a hablar sobre digamos, modelos experimentales nuestros en esta área sensorio-motoras y sobre, digamos, información de modelos de investigación comportacional de la literatura internacional. Y vamos a ver un poco cómo los vinculamos uno y otro. El sistema de integración sensorial y control motor de nuestro cuerpo tiene una entrada que son los sensores de la visión, que nos relaciona con el medio, los, el órgano que nos sensa los movimientos nuestros en el espacio y la vinculación con lo más cercano que es la propiocepción. Todo esto tiene un procesamiento y del punto de vista de la salida de ese procesamiento sensorial, me parece que... Ah, perfecto. Hacia el control motor. El hombre tiene una postura bípeda. Entonces, ese modelo de posición bípeda del hombre funciona desde el punto de vista teórico-matemático como un modelo de péndulo invertido. Oscilamos todo el tiempo, nuestro centro de masa oscila para que el equilibrio consiste en que ese centro de masa caiga siempre dentro de lo que se llama el área de soporte, que está delimitado por nuestros pies, ¿verdad? Y entonces hay, a ver si, una evolución dinámica, como yo decía, esos sensores para las estrategias motoras tienen una base porcentual de importancia en la información y va mudando con los años. Esto un poco como adelanto, por ejemplo, la propiocepción
en el adulto mayor tiene una implicancia más importante que en la persona joven. Eso es una evolución. Ustedes ven que una persona, un adulto mayor, que tiene menos información vestibular porque tiene pérdidas ciliadas, menos información auditiva, dificultades visuales, la propiocepción es relevante. Entonces, los grados mayores de inestabilidad e incertidumbre se dan en superficies cuando camina o está en superficie blanda, llámese arena, llámese una gramilla, lo que sea, que le modifica esa información somatosensorial. Y después, movimientos más complejos. Ese centro de masa, cuando caminamos, va a modelos de péndulo más complejos y a dos tipos de movimientos fundamentales, lo que se llaman movimientos gruesos y movimientos finos, que se combinan. Estar parado implica movimientos gruesos de anteroversión, pero movimientos finos de oscilación, eso lo medimos, lo podemos medir, en base a lo que se llama el consumo de energía de la señal. Y después, en algunas funciones y habilidades del hombre, como por ser la ejecución musical. Ahora vamos a ver un poco eso y quién lo estudió. La ejecución musical es cómo se percibe el sonido, cómo se ejecutan dos tipos de movimientos. En el caso del violinista, tiene un movimiento grueso, que es la posición de su miembro superior y el codo y la articulación, y movimientos finos, que son los de su puño. Eso ahora vamos a ver un poco cómo fue estudiado. Pero hay formas más sencillas de ver esto. Si ustedes se ponen en el pie de una escalera mecánica y hacen una estadística de la gente que sube tocando la baranda y otros no tocando la baranda, van a ver, si agarran una banda para ser homogéneo de personas jóvenes, hay una distribución, algunos tocan, otros no tocan. Es decir, algunos necesitan una información relevante propioceptiva para tener información y otros no. Y a medida que ustedes agarran otras bandas de edad, en mayor edad, el porcentaje de gente que toma la baranda, si no es absolutamente 100%, le anda muy cerca. Eso ya nos muestra el tipo de relacionamiento sensorial que nosotros necesitamos para nuestro control de postura, para mantenernos bípedos. No se olviden que la escalera mecánica lo que hace es una vibración de un movimiento que se llama jitter, ¿no? Moviliza y entonces se cambia la información propioceptiva también. Entonces necesitan la información propioceptiva de otra fuente. Robert Satorre es un argentino que a los 3 años se fue a Estados Unidos y es el profesor de neuropsicología de McGill y estudió los movimientos del violín. A ver si podemos. No sé, no sale el sonido ahí, a ver. La del medio. Buah, no sale. Entonces, lo que se vio bien, vamos a ver. A ver, está. Vamos a seguirlos. Lo explico y en destrezas, lo que se vio bien, que un ejecutante musical, cuando comienza su entrenamiento en la niñez, evaluado la cantidad de redes neurales involucradas en esta integración sensorio-motora, es 3 veces mayor que la persona no ejecutante de música. Cuando la persona empieza después de cierta edad en adelante, esto no se correlaciona. Entonces, Satorre lo que hizo es estudiar violinistas al mismo tiempo que hacía resonancia magnética y las formas de activación. Y entonces les invito a los que tengan tiempo a entrar en su página web de la Universidad de McGill y tiene realmente experimentos espectaculares. Entonces, en todo esto de la integración sensorio-motora, en cómo se percibe la información y cómo se ejecuta una estrategia motora, la que sea, la del equilibrio como la que sea, ha salido un aflujo de información enorme en los últimos años, porque, digamos, se ha ido
en el área médica el interés por las posibilidades en neurorehabilitación, intervencionista o las estrategias de neurorehabilitación convencionales. Bueno, entonces yo les decía, hoy vamos a ver, en esta integración sensoriomotora, vamos a hablar de experimentos nuestros y después experimentos ajenos en lo que es la correlación de esto con los estilos cognitivos. Nosotros describimos un modelo teórico de cómo funciona el sistema. Tiene, a ver, el sistema es un sistema lo que se llama de lazo cerrado. ¿Por qué? La información de los sensores entra, se procesa dentro del sistema nervioso central y la ejecución motora para mantener la posición bípeda es mantener el centro de presión, el centro de masa corporal, como les decía, dentro del área de soporte. Esa información, esa oscilación que hace el cuerpo, es retomada otra vez por los sensores y cuando el área, el centro de masa se va yendo, recorrige. Entonces es un círculo, es un sistema, digamos, de control de lazo cerrado. Es decir, analiza esto en el idioma de las neuronas, la frecuencia de descarga, y eso, es decir, que los rangos de oscilación del cuerpo están entre 0 y 2 Hz. Ya en 2 Hz está en situaciones de casi de estabilidad, y entonces esto se está reciclando todo el tiempo para corregir con los agonistas, antagonistas respecto a la gravedad. Bueno, nosotros quisimos ver, vamos a ver, ¿qué rol juega la audición? La audición en el desarrollo del control motor. Entonces, trabajamos con modelos experimentales de personas sordas profundas, es decir, las que no tienen ningún tipo de comunicación con la acústica medioambiental, ni la palabra, por supuesto, implantadas. Entonces, ¿qué ventaja tiene ese modelo? El modelo es que uno puede estudiar situaciones comportacionales, motoras, en ausencia de información auditiva y con presencia de información auditiva. Entonces, lo que vimos, perdón, esto es la evolución en el tiempo de edad de adolescentes normales. Es cuánto oscila el cuerpo. Es decir, la oscilación de ese péndulo invertido es, acá está medido en el consumo de energía, que es lo mismo, pero en frecuencia de oscilación en Hertz puede ser, va disminuyendo. Es decir, el cuerpo va agarrando la destreza de tener que oscilar, el sistema oscila menos para mantener el control postural, tanto en la postura como en la marcha. Entonces, ¿qué pasa con un mismo grupo etario sordo? Cuando nosotros vimos que la evolución natural es también a mejorar su perspectiva, pero cuando hay una diferencia significativa en que cuando usan el implante está prendido, cuando el implante está apagado. Es decir, que la adaptación del control motor, la audición es relevante para que se produzca de una manera más eficiente. En los adultos sordos profundos también vimos esto. Si los evaluamos a través de la edad y la evolución de la edad, la oscilación del cuerpo para dar la posición bípeda, cuando tiene el implante apagado, va aumentando, es decir, que se vuelven más inestables. Y cuando tienen el implante prendido, homogeneizan el control postural a través de los años, es decir, lo mantienen más. Esto está siendo estudiado también por un grupo en circuitos sordos, no de este nivel, pero digamos, personas evaluadas, un gran enorme, que hace el John Hopkins, el doctor Lin es el que lo lidera, y a través de los años, todos los años a la misma gente, a la evolución, le están haciendo medidas de control postural, evaluaciones cognitivas, función auditiva, y fueron los que instalaron la idea de la pérdida de habilidades motoras y cognitivas con la pérdida de audición. Y por eso cada vez se es más activo en la implementación de audioprótesis en sordos, digamos, menos profundos. Después hay otros cambios que se producen, estos son niños implantados, sordos de nacimiento,
sordos congénitos, lo que llamamos prelinguales en la nuestra. Cuando nosotros hicimos experiencia, no en la postura, sino en la marcha, el parámetro más claro de cómo es la habilidad de la marcha es medir su velocidad. Entonces, lo que veíamos es que cuando prendíamos, lo hacíamos hacer el control de marcha, le medíamos con un acelerómetro la velocidad de marcha, con el implante prendido y el implante apagado. Y resultaba que en los niños implantados, comparados con niños normoyentes, el implante prendido los enlentecía, les hacía más dificultosa la marcha. Bueno, entonces se nos ocurrió pensar si no habría un fenómeno de cuándo se implementó la audición en ese niño. Ustedes saben que un niño que es diagnosticado hoy, lo podemos saber inmediatamente en el nacimiento, sordo profundo, se trata de colocarle un implante entre los 6 meses y el año y medio. Es donde tiene un rendimiento porque hay un timing en la integración sensorio-motora. Entonces, los que separamos es los que fueron implantados en las primeras épocas, que los diagnósticos eran tardíos, después de los 3 años y antes de los 3 años. Y lo que vimos que los que llevaban los promedios a la marcha lenta eran los implantados tardíamente. Los implantados en forma temprana tenían la marcha igual a los normoyentes. Y eso es que el acoplamiento de la integración sensorial y el control motor y las destrezas de marcha y postura tienen un timing en la evolución temporal del niño y en el neurodesarrollo. Entonces, nosotros vimos estas cosas en prelinguales, en sordos polinguales, en adultos que perdieron la audición, y como toda la literatura del mundo, se vieron promedios. Entonces, los promedios siempre daban un beneficio a favor del implante, pero empezamos a pensar qué pasa con lo otro. Entonces empezamos a hacer un desarrollo de un proyecto de evaluar el control de postura, ¿verdad? En distintas condiciones sensoriales, mirando realmente, tipificando al individuo, saber cuándo se comporta de una manera o de otra. Y las condiciones sensoriales fueron dos. Acá ya no los medimos con una plataforma de fuerza, sino con un acelerómetro colocado en la lumbosacra, que tiene 3 ejes. Entonces, mide los ejes de oscilación del cuerpo, anterior, posterior, lateral. Tiene un galvanómetro que los giros lo evalúa. Y entonces le medimos el control de postura durante 60 minutos, perdón, 60 segundos, y vemos cómo se comporta. Vamos a ver si podemos analizarlo ahora. Lo primero que hicimos, ustedes saben que las sorderas, sean adquiridas o las sorderas profundas, cuando no se oye absolutamente nada, pueden estar acompañadas de un déficit vestibular de la misma característica. Es más frecuente, sobre todo en adultos que perdieron la audición por distintas causas, pierden la información vestibular, se vuelven inestables y ahora vamos a ver eso. En los niños también hay malformaciones genéticas que generan la hipoacusia y se asocian a una pérdida de función vestibular bilateral. Entonces lo que hicimos fue, vamos a separar las poblaciones, es lógico, vamos a abrir el control postural en las personas que tienen una función vestibular normal, pese a la sordera, y las que tienen una función vestibular muy disminuida, lo que se llama una hipofunción vestibular bilateral. Y entonces lo que vimos acá, abajo de la diagonal que cruza, es la velocidad de oscilación. Todos estos oscilaban, ¿verdad? Acá, ¿ven? La oscilación, la velocidad del sway, la velocidad de oscilación era mayor con el implante prendido que con el implante apagado. O sea, eran más inestables. Y acá, al revés, el implante los beneficiaba. Oscilaban menos, el sistema, modelo, necesitaba menos información de oscilación para mantener el control. A ver, ahí está. Después le cambiamos la información sensorial, es decir, le cambiamos, los medíamos arriba de un font, de un polifón, con el cual la información somatosensorial se altera, le cambiamos las relaciones,
y los mismos tenían un comportamiento similar, es decir, los que oscilaban mejor, mayor con el implante prendido seguían oscilando mayor con el implante prendido, y los otros que oscilaban menos también. Quiere decir que no era aleatorio la situación, los mismos tenían un componente individual de comportamiento frente a la información acústica. A algunos los beneficiaba teniendo un control del sistema mejor, y a otros les generaba al sistema lo que llamamos en biología, ruido, le hacía ruido al sistema. Y entonces ahí hay varias cosas, cómo entra un factor cognitivo para corregir, y eso es tiempo, y eso es mayor oscilación. Y entonces la velocidad de oscilación aumentaba y los valores son mayores. La otra población, que es menor, porque no son tantos los que tienen hipofunción vestibular bilateral, miren lo que pasa. Con el implante apagado oscilan mucho más que con el implante prendido. Estos se sesgaron todos para el otro lado. Cuando no tienen información vestibular ninguna, la audición empieza a ser relevante. Hay un switch en la integración sensorio-motora. A falta de uno de los sensores claves, como es el receptor vestibular, la audición empieza a ser más relevante como referencia espacial para mantener el control. Tanto parados sobre una plataforma como cuando los poníamos, a ver si, sobre el fondo. Es lo mismo. Entonces, acá hay dos cosas que me parece es importante destacar. Primero, el comportamiento frente a dos condiciones sensoriales, por implante apagado, implante prendido, y sobre foam y sobre superficie dura, el comportamiento fue homogéneo en cada individuo. Era mejor en una situación siempre en la misma que en la otra. La información acústica les modificaba para más o para menos en cualquier situación. Pero cuando les faltaba un sensor, uno de los sensores, todos se homogeneizan. Hay un switch y todos se homogeneizan hasta que la audición empieza a ser un factor relevante. Entonces, cuando oí al principio, yo decía el componente complejo y dinámico, hay tres cosas que hacen la variación dinámica. La primera es la propia estructura de cómo procesamos la información. Ahora vamos a hablar entonces del estilo cognitivo. La segunda es la evolución de la edad. Y la tercera es lo postlesional. Una persona que tiene una pérdida de las dos funciones vestibulares, una persona que tiene un stroke, una persona que desarrolla una neurodegenerativa como un Parkinson, switchean la necesidad de información. Se valen de complementos individualmente distintos unos a otros. En algunos es más la propiocepción, en otros es más la visión, y ahora vamos a ver un poco en cuanto a las estrategias en general en neurorehabilitación, qué implicancia tiene esto. Uf. Esta es una línea de investigación que estamos en curso con estudiantes de ingeniería de los estudiantes de postdoc nuestros y de especial de ingeniería de la Universidad Católica. Entonces, a ver si podemos hacerlo andar y la de al lado también. No se oye. Sí, no, es que lo pasamos recién y me daba. Buah. Entonces, buah, no quiere andar. Entonces, importa, se puede entender perfecto igual. En una sala de análisis de marcha que consiste en cámaras de infrarrojo colocadas en todo alrededor, se le pone marcadores al sujeto y se le hace caminar. Hicimos el siguiente experimento. Entraban a la sala sin ningún tipo de consigna previa, y en la sala había un pip, 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 y ellos tienen que caminar en una línea circunvalacional, redonda, y caminar a su ritmo. El bip va subiendo de frecuencia y después va bajando de frecuencia. Entonces, hacíamos una segunda pasada en que decíamos, tratar de seguir el ritmo. Entonces, lo que vimos fue lo siguiente, que cuando es con consigna, es decir, con consigna,
Cuando el bip bajaba, también la velocidad de marcha bajaba. Y cuando subía, subía. Es decir, eran solidarios con la información acústica que estaban recibiendo, pero con consigna. Cuando hicieron sin consigna, y esto se reprodujo en varias veces, uno de cada cinco, sin que uno le dijera nada, seguía el ritmo y la mayoría no. El resto, digamos, la información acústica no era relevante para ningún manejo, y estamos hablando de gente normalmente sana, joven, es decir, que la información acústica, en cuanto es una clave acústica que hay, tenía relevancia en el comportamiento de su marcha. Entonces, entramos en el campo ya eh, del desarrollo en los últimos años de los conceptos de integración sensorial en lo que se llama dependencia de campo no. Y digamos, la dependencia de campo es cuánto influye la información medioambiental nuestra y digamos, en nuestras conductas motoras y cognitivas. En algunas personas es más relevante y en otras mucho menos. Entonces, esto que se está acercando ahora a alguna, ahí está. Este hombre, que vivió entre estos años, Hermann Witkin, hizo un experimento interesantísimo en los años 50. Puso en un salón absolutamente oscuro una silla que tenía la capacidad de oscilaciones de 15 grados para un lado y 15 grados para el otro, y al mismo tiempo una barra luminosa que podía torcerse 15 grados por un lado y 15 grados por el otro. Entonces, cuando los torcía solidarios, había un grupo, siempre el mismo, que decía que la barra estaba vertical, y en cambio otros no. Cuando, cuando había una diferencia entre la posición de la silla y la barra, sí era más reconocible. Entonces, para esas personas que pensaban que estaba derecha la barra luminosa, cuando era solidaria al movimiento de su silla, los denominó visodependientes. Es decir, que para esas personas la visión era relevante para saber lo que estaba derecho, torcido y su relación espacial. Y entonces generó el concepto, las estudió psicológicamente y vio ese concepto de dependencia de campo, es decir, que eran personas que la información visual, los visodependientes, le implicaba una caracterización de elementos comportacionales. Eso fue evaluando en el tiempo y generó toda esa línea de trabajo de la dependencia de campo, de la visodependencia, y lo toma la NASA. La NASA está muy bien escrito en el libro de Crampton. La NASA lo que hizo fue entender ese concepto de cuáles eran las referencias espaciales de las personas en los candidatos astronautas. Entonces les hizo una prueba similar y, les hizo todos los test del discípulo de Freud, de Young, para caracterizar el comportamiento. Y lo que linkeó, pero en una manera casi perfecta, era que los visodependientes, los que tenían dependencia de campo, tenían un comportamiento más lento, eran ergocéntricos, es decir, les importaba el impacto de lo que ellos hicieran sobre los demás. En cambio, los visoindependientes, los que tenían independencia de campo, eran más rápidos en las decisiones y las decisiones eran independientes del impacto sobre los demás. Es decir, hay un manejo en cómo percibimos, cómo ejecutamos, tanto en lo motor como en lo comportacional. Hay un vínculo que estamos entendiendo todavía poco. La caracterización es qué preferencias de percepción tenemos, visual, sensorial, cuánto importa, cómo se procesa esa información, cómo la resolución de problemas, tanto motores como en el área comportacional y cognitiva, y
En un elemento que está teniendo mucha influencia ahora es la preferencias de aprendizaje. Hay muchas personas en el área de enseñanza y de aprendizaje que están estudiando esto para saber qué claves de información tienen que priorizar. La visión, la auditiva. Entonces, perdón, esto va generando digamos, la salida de todo esto es dependencia o independencia de campo, la relatividad y la impulsividad como estructura de carácter y los estilos, digamos, más convergente o divergente. Entonces, se caracteriza una función de eso. Entonces, vamos a ver a la medicina y a la neurorehabilitación específicamente. Hace un tiempo yo mostré, me acuerdo de una presentación acá, en el Parkinson específicamente se están usando claves auditivas, el baile específicamente. A ver si podemos, de la izquierda primero. No, no hay caso. Claves auditivas. También, es decir, incluso hay varios grupos americanos que usan tango porque tienen una cadencia de claves hay una cantidad de trabajos científicos en eso. Después, en el área de la rehabilitación de trastornos ya distintos de otro origen, en el stroke y eso, se usan claves auditivas. La lástima que no se pueda oír y evolucionar, porque, digamos, de alguna manera es más claro cómo se puede entender. Entonces, en la neurorehabilitación se está introduciendo el concepto, hace unos cuantos años ya, de poner claves acústicas, claves visuales. Y entonces la pregunta es, estamos tratando con un abordaje a todos, digamos, de promedios. ¿Qué es mejor? ¿Qué los beneficia? ¿Qué información se... Y no a una clave, digamos, de entender el estilo cognitivo de esa persona, cómo percibe la información, cómo ejecuta el movimiento, de qué se beneficia o no se beneficia. Entonces, ¿a dónde está nuestro grupo? Eh, Nosotros ahora con la tecnología podemos tener un sistema de 4x4 que colocado en el cinturón sensa todos los movimientos del cuerpo, tanto en la marcha como en la postura. Estos sensores, que son de 3 ejes, miden los movimientos de antero-posteriores, laterales, los giros, el giroscopio, hasta la información gravitatoria por el galvanómetro. Son, digamos, además increíblemente económicos de poder usar y tenerlos. Entonces, lo que eso saca una señal cruda que uno la puede registrar como un electroencefalograma. Y esa señal cruda lo que hicimos es hacer un proceso de escalograma de tiempo-frecuencia y transformarlo a través de la transformada de wavelets en una imagen. También esta se mueve, pero acá no lo vamos a poder hacer. Entonces, cada cuadradito que ven ustedes son mediciones de potencia y esa imagen tiene una caracterización en el sentido anteroposterior, cuando el individuo gira, en la oscilación lateral. Y entonces, ¿a qué estamos apuntando? A que un proceso usando redes circunvolucionales de inteligencia artificial pueda reconocer el patrón. Nosotros estamos presentando ahora en Viena un, un paper en el cual pudimos validar cómo se reconoce un patrón de las personas que tienen una función en los receptores vestibulares dañada. Es decir, ¿y cuál fue el factor que reconoció en cuanto a la imagen? La imagen del giroscopio. Cuando el individuo gira, pierde la capacidad de estabilización de la imagen en la retina y por lo tanto la marcha se altera. Es lo que usó la red neural esa para reconocer y caracterizar el patrón. Para otras cosas muy difícil, y tenemos una limitación país, que es la cantidad de habitantes. Ustedes saben que para que el algoritmo de
una adecuada caracterización necesita alimentarse de un nene de muestra muy grande. Bueno, es decir, que estamos pensando ahora en asociaciones para caracterizar cuál es el objetivo en neurorehabilitación. Hacerle distintos estímulos sensoriales, esa es la propuesta, a una persona que tuvo un stroke, a una persona que tiene Parkinson, a una persona que tiene una disfunción vestibular, distintos tipos, ¿en qué tipo de estímulo caracteriza un beneficio reconociendo patrones de estabilidad y de marcha? Eso lleva un tiempo y lo que estamos proponiendo es una manera de un reconocimiento automático para que pueda ser viable, para que una persona pase, haga dos, tres pruebas y se le caracterice en una situación sensorial o la otra. Es una apuesta un poco ambiciosa y va a requerir la colaboración seguramente de grupos con posibilidades de muestras grandes, ¿no? Entonces, el objetivo de la caracterización y por aprendizaje automático es lograr diseñar una estimulación sensorial específica para esa persona, en esa situación poslesional, ¿de qué se beneficia? Pero también cuando no son las estimulaciones sensoriales habituales, las que son electromagnéticas o eléctricas transcraniales. Estamos estimulando áreas. ¿Qué áreas estamos estimulando? ¿Qué áreas sensoriales estamos estimulando? Entonces, hay todo un desarrollo ahora de hacer una neurorehabilitación cada día más invasiva o complementaria a lo invasivo con lo no invasivo. Y entonces, me parece que como pasa en algunas otras partes de la medicina, la hematología, que se está tipificando el gen que produce determinada y haciendo objetivos target para cada cosa, es decir, que es la medicina que viene, también tenemos que entender que no podemos tratar desde el punto de vista de la estimulación sensorial y rehabilitación postlesional a personas tomando como concepto el promedio, es decir, cuál se beneficia más. Tenemos que tener la capacidad, usando herramientas de aprendizaje automático, de lograr caracterizar a esa persona. ¿Cómo, cómo integra esos tres factores? ¿Cómo percibe? ¿Cómo ejecuta lo motor? ¿Y qué estilo cognitivo tiene atrás? Así que en eso estamos y veremos. Muchas gracias si podemos llegar a alguna cosa sensata y con qué colaboración podemos contar ahora en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Suárez. La verdad que muy interesante la conferencia y creo que abre campos de futuro para tratamientos de enfermos, este, sobre todo de tratamientos personalizados, con toda la base de investigación, este, que seguramente va a llevar años, además, lograr esos resultados. Yo le daría ahora la palabra al doctor Barbeito, que es académico correspondiente nuestro y que en varias oportunidades nos ha auxiliado con los comentarios de temas complejos. Bueno, muy bien. Buenas tardes, un gusto estar acá, todos los colegas. Este, Antes que nada voy a hablar algo personal, porque Hamlet, cada vez que lo escucho, me asombra por su precisión, su creatividad, y claridad en la exposición. Y yo recordaba recién que Hamlet era ya mi ídolo al comienzo de los años 80, cuando él iba a hacer experimentos con Omar Macadar al Instituto Clemente Estable. Y compartíamos seminarios y yo subía las escaleras a avisar lo que hacía porque este, me encantaba, me apasionaba su forma de pensar, su forma de hacer los experimentos. Bueno, y eso
después de 40 años, o mucho más de 40 años, lo revivo con mucho placer. Y yo creo que estamos ante un gran médico investigador de nuestro país que está siempre en la avanzada. Creo que eso nos tiene que dar mucho placer a todos. Este, Desde el punto de vista de las neurociencias, yo lo puedo comentar desde mi punto de vista. El estudio que muestra Hamlet, relacionando los estímulos acústicos con el control postural, digamos, es altamente innovador y forma parte de una tendencia mundial, hasta donde yo vi, interesantísima, ¿verdad? Ofreciendo enormes posibilidades a las personas que tienen deficiencia vestibular y trastornos este, de- del equilibrio y de lo dinámico. El hallazgo de que pacientes con hipofunción bilateral, digamos, presentan un aumento del balanceo y cómo la recuperación a través de los implantes mejora el balanceo, creo que nos pone, digamos, en relevancia el poder que tiene la plasticidad neuronal, ¿no? ¿Verdad? Las áreas asociativas seguramente van desde el propio sensor, siguiendo el camino al tálamo y después una gran parte de procesamiento cortical. Seguramente no sabemos todo dónde están cada uno de esos eslabones de plasticidad, pero claramente muestra algo que es sumamente interesante. Me interesó también muchísimo el ejemplo que mostró de las personas que, que si bien tienen menos balanceo, por lo que entendí, cuando uno los pone a marchar con el implante cochlear en on, caminan más lento, evidenciando que hay un ruido o hay un retardo en el procesamiento de la información, ¿no es verdad? Que nos muestran secretos increíbles del procesamiento del cerebro, eh, y pone muchas interrogantes, ¿no es verdad? Y finalmente después está la parte, esto de los patrones individuales, ¿no es verdad? Esto sin conocer a través del trabajo de Witkin, que tú me hiciste referencia, yo lo fui a estudiar, me pareció fantástico. Cómo durante la construcción del cerebro, seguramente, uno va eligiendo caminos para integrar la información y va eligiendo preferencias que tienen que ver con lo sensorial, para tomar las grandes decisiones. Muchas de ellas son inconscientes totalmente, son automáticas, pero bueno, científico como Witkin después vino y vio que había patrones, patrones de preferencia, visual, no visual, etcétera, etcétera. Bueno, y el último punto, la rehabilitación, ¿no es verdad? Que todo esto, yo estoy seguro que Hamlet lo hace pensando en cómo rehabilitar pacientes, cómo darle un instrumento más, cómo devolverles un sensor más para que mejoren los trastornos vestibulares, ¿no es verdad? Y optimizar entonces esta relación entre el implante coclear para mejorar el control postural. Bueno, y como último apunte que saqué ahora, este, eh, quisiera decir que en buena medida lo que propone de la dependencia de campo, ¿no es verdad? Es que de repente la rehabilitación, incluso para trastornos del equilibrio, en algunos tipos de dependencia de campo que prefieren o se estimulan fuertemente por lo social, así lo aprendí en Wiki, la parte social, el coaching, podría jugar un rol importante. O sea, la rehabilitación podría requerir un estímulo emocional, un estímulo de acompañamiento, cosa que era totalmente o bastante impensado. Pero para los fisioterapeutas, por ejemplo,
uno sabe bien que hay fisioterapeutas que logran un gran resultado y otros que logran un pobre resultado, más allá de que usan lo mismo, ¿no es verdad? Y bueno, y ahí podría estar la clave de esto. Yo durante tiempo me interesé en forma teórica, nunca pude investigar, sobre el tono vagal, ¿no es verdad? Y yo pienso que el tono vagal y sobre todo las aferencias vagales, que son muy importantes y muy relevantes para el procesamiento sensorio-motor, ¿no es verdad? Y para la toma de decisiones. Este, y una pregunta que voy a dejar aquí planteada a Hamlet es si la estimulación vagal, que hoy por hoy se puede estimular el nervio vago, las aferencias, ya sea bueno, por forma invasiva o no invasiva, podría jugar un rol en todo esto, ¿no es verdad? Y si la medida del tono vagal podría formar parte de lo que es la dependencia de campo, en la definición en dónde va una persona y cuánto pesa la entrada de los diferentes sensores, sabiendo que la interocepción, digamos, que nos trae el nervio vago, de todo lo que es las vísceras abdominales y torácicas, también es un sensor muy importante y multidisciplinario, por así decir, porque tiene muchos tipos de sensores. Bueno, y con esto termino, agradeciendo nuevamente a Hamlet y a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Contestando no, diciéndote que no puedo contestarte la pregunta de la relación vagal. Hay, hay muestras experimentales que son, por ejemplo, la inestabilidad o el ictus postprandial del adulto mayor. Dilatación gástrica, a veces precedida de mareos y pérdida del equilibrio o caídas, es decir, que es una cosa que en geriatría está muy bien evaluada. Eso es un informador del área somática relevante, así que entra dentro de esas entradas que recibimos información y cómo la procesamos. Así que yo no lo sé, no lo sé, no hemos nunca dicho fenómenos experimentales en esa línea, pero seguramente tiene. Lo que pasa que es el campo que está por conocerse, por entenderse, es enormemente desafiante. ¿Eh? Se ve complejo. Muy bien, muchas gracias, doctor Suárez. Bueno, muy bien. Muy clara la conferencia, e indudablemente tratándose de un tema tan complejo como que nos deja ver o vislumbrar posibilidades de futuro de mejorar los tratamientos de los pacientes. Y yo creo que es una excelente línea de investigación que seguramente tú la vas a seguir y tu equipo para lograr en el futuro resultados positivos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, te agradezco mucho los comentarios, Sonia. Eh, Creo que la única manera, como toda la medicina y la ciencia en general, de tratar mejor es entender mejor. Y el camino de entender mejor a veces es complejo, es árido, pero bueno, hay que ir hay que hacerse preguntas, ¿no? Muy bien, Bueno, muchas gracias. muchas gracias.